Esta es la segunda audioconferencia que BioNeurovida te regala en función de la cancelación de nuestras conferencias libres y gratuitas del mes de marzo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, algo que a todos nos pasa, a todos nos preocupa bastante, porque nos arruina mucho la vida y cómo BioNeurovida te puede dar respuestas a lo que te está pasando. Hablar de la depresión, ese cambio tan drástico en la activa para vida, este medio en como particular. quien dice, internamente se arma. ¿No te pasa que a veces, sin ningún motivo, te bajoñas? O vas a ver a tu mamá y decís, vamos a tomar unos mates y terminás gritándote, peleándote. Llegás a tu casa y decís, uy, hoy con la gorda nos vamos a tomar un vinito, charlar de algo, y no sabes por qué terminás gritando, enojado, y no sabes de dónde salió ese loco, esa loca que está hablando, que está depre, que está angustiado y que está diciendo las cosas que dice. Bueno, si esto es algo que a vos te pasa muy seguido, es porque en alguna parte tuyo tenés un trauma, un shock traumático o tenés shock post-traumático. En este mismo orden es el orden de importancia. Un trauma simple simplemente te da, digamos que cambios de conducta, te hace responder de formas bastante incoherentes y a veces te levanta la ira. Un shock traumático hace que tengas o reacciones violentas o reacciones muy extremas como quedarte paralizado, quedarte mudo o muda, sentir que no tenés ninguna defensa frente a situaciones que ni siquiera son tan graves. Y en el postraumático estás atrapado en el miedo, en la angustia, en situaciones repetitivas y no sabes cómo salir de ese lugar. Vamos a hablar un poquitito de este tema, del tema del trauma. Resulta que no es algo malo. A pesar de cómo nos arruina la vida esto, no es algo malo para nuestro cerebro y para nuestro sistema nervioso. Y esas son las cosas importantes de entender respecto a los nuevos descubrimientos neurocientíficos, los descubrimientos de quiénes somos y cómo funcionamos. Porque antes hablaba de la enfermedad como algo malo, claro, porque nos sentimos horribles, es comprensible, o de desequilibrios, o de, no sé, explicaciones de lo más insólitas. Y hoy en BioNeurovida te traemos respuestas mucho más simples, lógicas y coherentes, porque si no entendés la coherencia de lo que te pasa, tampoco la idea de desarmar este proceso, de tener un cambio, de deconstruirte, de que existe una salida a esto, es posible, ¿sí? Las salidas son posibles cuando hubo un proceso para entrar. Si no, nuestra mente empieza a sentir que no hay salida a lo que nos está pasando. Entonces, dijimos que los traumas básicamente son algo positivo. Te lo voy a contar en la naturaleza y con animales que es más fácil. Imagínate que sos una cebra y vas caminando muy tranquilito hacia tu charco de agua a tomar agua y al lado de un montón de pastos amarillos y altos, hay unos arbolitos y de golpe ves que sale un león que estaba re disimulado en esos pastos, corres como una cebra loca, corres y le ganás y salvaste tu vida. Pero tu sistema nervioso, tu sistema defensivo extremo, sabe que casi murió y que esto nunca más tiene que pasar. Y lo que hace es grabar la circunstancia. Va a grabar el olor, el momento del día, quizás la forma en que estaba el sol, el color del pasto, de dónde venía el viento, un montón de circunstancias para que la siguiente vez que estés en un momento así, aunque estés redistraído comiendo, se te van a parar todos los pelos y va a decir peligro, peligro, danger, ¿sí? Nosotros estamos diseñados para memorizar y grabar circunstancias de alto riesgo y de peligro y dejarlas grabadas para siempre como un sistema automático de defensa. Este recuerdo queda desconectado de la corteza cerebral y te voy a hablar un poquitito de ciencia. Por eso es como si siempre viviéramos en el pasado cuando nos pasa lo mismo. Es como si nos hubiesen asaltado en, no sé, en una esquina y siempre que pasamos por esa esquina nos transpira las manos, nos agarra taquicardia, nos sentimos ultra mal y resulta que nosotros sabemos que el ladrón no está ahí.
De hecho, pensemos que lo atraparon y está preso, y a pesar de eso nos sentimos así de mal. Y es porque esa parte de nuestra memoria queda atrapada en el pasado. Y no ve el presente, ve el allá. Vamos a traumas más simples. Una vez me peleé con una pareja y nunca más tuve a nadie. Una vez me traicionó alguien y nunca más confié. Choqué con el auto y no puedo manejar. Si desde que me pasó tal o cual circunstancia nunca más pude confiar o no pude sentir placer, ¿sí? Estos son pequeños traumas. Esas circunstancias con las que seguimos viviendo, seguimos adelante y sin embargo son como una anulación de nuestra personalidad y de quiénes somos. Resulta que este trauma no solamente queda desconectado de la corteza, sino que queda conectado a sistemas defensivos. Nuestro cerebro podría ser la amígdala. La amígdala no es lo que nos operan de chiquitos, son unas bolitas que están arriba del paladar, son unas glándulas. Al tálamo y otros sistemas defensivos que hacen que saltemos frente a una circunstancia. Si viviéramos en la selva, si viviéramos en lugares extremos de ese tipo, esto nos sería muy útil. Pero si una vez casi me piso un colectivo y a partir de ahí, cada vez que un auto se equivoca, yo le salto encima y le rompo el parabrisas a patadas, seguramente no es una respuesta que va a salvar mi vida ni que va a ser buena para mí, porque voy a terminar preso o presa, digamos. Entonces, el trauma no es más que un sistema defensivo antiguo, que obviamente nos sigue sirviendo, porque muchas veces se dice, bueno, eso era antes, cuando vivíamos en la selva. A ver, el mundo hoy es difícil, sigue habiendo muchas circunstancias peligrosas, nos siguen pasando cosas que hacen que este sistema se mantenga activo, quizás no tan graves como antes, ya no es tan necesario. El problema es que la parte de nuestro cerebro que maneja estos sistemas es muy ancestral, es muy vieja y no va a dejar de funcionar, porque la supervivencia, adaptarnos para seguir hacia adelante es algo que no se desprograma en nosotros, es algo que siempre va a seguir adelante. Por lo tanto, no es algo que va a dejar de existir ni en nuestra generación, ni en la de nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, porque es útil para la vida. Sin embargo, lo que sí podemos desprogramar son el por qué tuve un trauma, el trauma en sí. Ese momento traumático que hizo que yo encienda el sistema. Y ahí es donde tenemos que trabajar con técnicas para destraumatizar. Y hay muchas, porque obviamente no es lo mismo un trauma simple, no es lo mismo un shock traumático profundo, no es lo mismo quedar alterados en postraumático. Y además los traumas son por distintas cosas. Son traumas por morir de hambre, traumas por perder nuestra propia vida, traumas por perder la cría cuando nuestros hijos están en problemas, traumas por perder nuestra subsistencia. Y ninguna de estas circunstancias se encuentra en el mismo lugar de nuestro cerebro, ni en nuestro sistema nervioso, ni inmunológico, ni en las mismas células. Por lo tanto, no son el mismo tipo de traumas, son distintos tipos. Ahora vamos a ¿qué te puede aportar bioneurovida respecto al trauma? Y acá otra vez volvemos a la parte en que vamos a hablar de diagnóstico, la importancia de un buen diagnóstico. Porque el trauma, cuando querés hablar de él, te hace saltar, te enoja, te bloquea, te pone mudo, te hace llorar. Entonces, entrar a un lugar que no se deja, ¿sí? A un lugar que enseguida detona un montón de síntomas extrañísimos, no es algo tan sencillo y necesitamos muchos sistemas de diagnóstico, más de uno, porque hay otros síntomas, incluso psiquiátricos, que se originan en este tipo de trauma. Y los que analizamos cáncer, trabajamos con enfermedades extremas, también encontramos detrás de ellas toda una serie de traumas que hacen que se haya detonado y encendido un sistema defensivo de ese tipo. Por lo tanto, el tema de trauma es no solamente importante, es importantísimo, porque es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y todos tenemos al menos pequeños microtraumas. Entonces, en primer punto, la importancia del diagnóstico, la importancia de saber qué estoy viendo, la importancia de darme cuenta
¿Qué pasa? Y otra vez nos encontramos con que lo que se ve siempre tiene que ver con lo que pasó, pero no necesariamente hay una línea de coherencia donde es fácil darme cuenta lo que pasa respecto al origen. Y ahí es donde nosotros encontramos a personas que tienen alergia a las manzanas porque vieron a su padre llorando por una muerte, o personas que tienen miedo a las alturas después de que murió su abuela en un hospital, no es que se cayó de una montaña, con personas que no pueden confiar en nadie porque su madre no los valorizaba. Y vos decís valor, confianza, altura, abuela, hospital, y se nos mezclan todas las ideas. Y esto tiene que ver con un proceso natural de nuestro cerebro, que es, nuestro cerebro no es tan lineal como creemos. Esas son las cosas muy importantes a entender respecto al cerebro. No es que si un día me quedé encerrado en un ascensor, le voy a tener miedo a los ascensores. Existe la posibilidad que haya un pequeño porcentaje de personas que le tienen miedo al ascensor porque un día se quedó encerrada. Pero la mayoría no va a tener que ver con eso. Nuestro cerebro hace conjuntos, une conocimientos, acumula distintas circunstancias y las asocia a otras circunstancias. Y estas asociaciones no siempre tienen la lógica que nosotros creemos, porque las circunstancias que vivimos en estado de estrés o de miedo o de angustia tienen que entrar tan rápido al cerebro y ser resueltas y exigen una respuesta tan grande hacia el mundo que ahí es donde lo que grabamos queda grabado de formas que no siempre son comprensibles. Y decodificar, desarmar, entender los códigos, entender el entramado, lleva un tiempo de observación, diagnósticos musculares, diagnósticos neuromusculares, investigaciones dentro del subconsciente, hasta que llegamos. Y a veces es como una gran escalera, así vamos pasito por pasito, escalón por escalón, hasta que llegamos al final. Y nos puede pasar que haya una circunstancia que arruinó toda nuestra vida, o que tenemos un síntoma que es producto de 5 o 10 circunstancias distintas, porque tampoco eso es lineal, sino que debemos saber encontrar si hay una monocausa o una múltiple causa. Ahí les puse algunas palabritas. Y una vez que tenemos esto, vamos a pasar a lo importante que es técnicas de trabajo, porque por más que yo sepa esto me pasa desde que murió mi abuela o esto me pasa desde que, y de hecho mucha gente con traumas sabe exactamente cuál es el momento de su trauma, desde un asalto, desde un choque, desde que perdió su pareja, desde que murió un hijo, desde que una amiga murió de cáncer, saben perfectamente el momento exacto, hasta les dicen, me cierro los ojos y lo vivo como si fuera ayer, es como siempre presente. Sin embargo, eso no alcanza para desarmar un trauma. En estos casos, saber no sana nunca. Horrible lo que estoy diciendo, porque contrariamente, y fíjense que acá hay que saber jugar con el tema, porque necesitamos saber la razón del trauma, si no lo podemos trabajar, pero cada vez que pensamos en el trauma, lo encendemos, por lo tanto, cuanto más lo encendemos, más se activa. Por lo tanto, hay que acercarse despacito, una sola vez, identificarlo y ponernos a trabajar. ¿Y saben lo que hacemos en Bioneurovida? Hackeamos el trauma. ¿Sí? Esto del hackeo neuronal es una palabra que parece, ay no, se van a meter en mi cerebro. Soy como una computadora donde se mete un hacker y hace algo. Y no, no se trata de eso. La palabra hackeo trata de intervenir un proceso. Y ustedes, cuando están traumatizados, están en un proceso de trauma. Ya tienen algo automatizado en la personalidad que hacen. Que no sé, que siempre que ven a alguien haciendo algo que no debe en la ruta o en la calle, quieren matar al chofer, o hacen que cada vez que sus hijos no hacen lo que ustedes quieran, se brotan y no sé, y les gritan durante una hora, o no toleran nada. ¿Sí? Ese tipo de circunstancias que responden a un trauma están automatizadas dentro de ustedes. Eso tenemos que intervenir justo antes de que se encienda el sistema defensivo del trauma y apagarlo. ¿Y saben cómo se hace? Conectando a la corteza sensorial. Y esto no se hace con palabras, esto se hace con distintas técnicas corporales. Si no nos vamos a hacer bailar ni saltar, pero sí
Estos hackeos se tratan no de pensar mucho, no de hablar mucho, sino simplemente de conectar la corteza sensorial a la circunstancia del trauma, y una vez que queda conectada, ustedes solitos empiezan a despertarse, a darse cuenta que, pero eso ya no existe, pero eso no es real, ay, qué loco, ya no me broto tanto cuando, o ya no grito, o ya puedo verme como me empiezo a poner nervioso y lo puedo controlar a tiempo. Y empiezan a poder controlarse porque al quedar la circunstancia conectada a la corteza sensorial, dejan de estar desconectados del mundo. ¿Saben qué? Y acá les voy a sumar un poquitito, ¿no? Y les voy a agregar, nosotros tenemos otro seminario que se llama Medicinas Ancestrales, que también es anual, se cursa cada 15 días. Y en este curso, la ciencia chamánica, el chamanismo, se basa en gran parte, no en todo, pero en gran parte, en recuperar los traumas. Hay una de las técnicas que a mí me encanta, que se llama fracturas del alma, ¿sí? En donde se habla de esto, de estas roturas que tuvo la mente, estos quiebres, estos momentos en donde nuestra mente se quedó atrapada en el tiempo y tenemos que traerla al presente, porque si no, siempre está en el tiempo, siempre está en el pasado. Hay otra técnica maravillosa que se llama recapitulación. Gran parte de las técnicas actuales de trauma están basadas en la recapitulación, que es como ir al trauma y volver, ir y volver. Y es como enroscar y armar y otra vez una circunstancia hasta que uno queda a cargo de todas las posibles respuestas, y como se siente empoderado frente a la respuesta, la corteza baja el sistema de alerta, ¿sí? Obviamente, como hay traumas profundos, traumas extremos, traumas simples, hay distintas clases de técnicas, ¿sí? De hecho, nosotros manejamos unas 6 en el primer año de Bioneurovida, son 2 largos seminarios dedicados al trauma, justamente por lo importante que es este tema a la hora de que seamos uno solo, estemos en el acá y ahora. Se habla mucho de el acá y ahora, de tener la mente en el presente, de resolver el mundo presente. Esto no habla de que no pueden imaginar el futuro o no pueden hacer planes. Esto habla de que nuestra mente está atrapada en lo que voy a hacer y no en lo que estoy haciendo, pero por sobre todas las cosas está atrapada en todos estos puntos de quiebre en donde cada uno de mis días está enganchado a estos sistemas defensivos, a estas desconexiones, y tengo todas estas oscilaciones emocionales que no me permiten vivir. Si quieren saber más de esto, los invitamos a estudiar con nosotros en www.bioneurovida.com.ar. Van a encontrar los 2 programas de estudio, el de bioneurociencia aplicada a la terapia complementaria y el de medicina ancestral, que este año se va a dar en Palermo, en Olivos y en Quilmes. Así que chicos, zona norte, zona sur, y tenemos acá en Capital, zona oeste fue el año pasado, este año no lo tenemos, pero se pueden acercar a Palermo, que está muy cerca de los subterráneos, está muy cerca de los trenes y no es tan difícil cursar con nosotros, es poquito tiempo. Los invitamos, y si no, quédense en este medio porque cada 2 días vamos a seguir regalándoles una pequeña audioconferencia. Un beso a todos y que la pasen muy bien.